10. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor en este día, y para las personas que tendrán la oportunidad también de ver y escuchar el CD. Esperamos que el Señor hable a sus vidas. Recuerda que la manera en que Dios trabaja es redarguyendo a la persona que no le conoce a Él a través de su Santo Espíritu. Y una de las maneras de hacerlo es a través del oír su palabra, escuchar su palabra, y permítale, abra sus oídos, abra sus ojos, abra su entendimiento para que usted sea un firme candidato de que el Señor pueda hablar a su corazón y que en este día usted pueda tener un encuentro personal con el Señor a partir de que usted nazca de nuevo. Papito, te damos gracias en esta mañana linda y preciosa por darnos la oportunidad de tener tu palabra, Señor, en nuestras manos. Y más de tenerla en nuestras manos, tener la hermosísima oportunidad, Señor, bueno, de poder escudriñarla, de poder leerla, Señor. De que a través de tu Santo Espíritu podamos, Señor, recibir revelación tuya. Que nuestro entendimiento tenga la capacidad, Señor, de poder entender, saber, comprender y obedecer lo que escrito está para el bien del hombre, para el bien de todos aquellos que se acercan humildemente ante tu palabra, Señor. Que hoy no sea la excepción, Padre bueno, y que hoy pueda haber mucho fruto de tu palabra, Señor, en cada uno de los que hoy van a escucharla. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Deuteronomio capítulo 10, verso 11. Antes de leerlo, ustedes saben que generalmente o tradicionalmente los cultos que se hacen en la iglesia evangélica tradicional, los cultos que se hacen los martes, que se llaman cultos de oración, muchos de esos cultos se usan para, esas reuniones se usan para hacer lo que llaman guerra espiritual, que llevan papelitos y se hacen peticiones de oración, que se hacen cadenas de oración, que se rompen, que se ata al diablo, que se desata, que lo vuelven a soltar y lo vuelven a tirar por todos lados. Pero en sí, la mayoría de la función de ese culto, de esa reunión, es para hacerle peticiones a Dios. Y bueno, el Señor dice, escrito está que todo lo que pidamos a Él creyendo, lo vamos a recibir. Que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Clama a mí y yo te responderé. Pero obviamente todo eso está sujeto a que usted esté sujeto a la obediencia de la palabra de Dios y a lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Pero si en esta mañana, de todo este lindo grupo que está aquí en este lugar, imagínense que no sea usted el que le pida a Dios, sino más bien que sea Dios quien le pida a usted. Generalmente está la iglesia acostumbrada a pedirle a Dios: Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, te pido por el trabajo, te pido por la ropa, te pido por el fin de año, te pido por la graduación, te pido por el trabajo, te pido por casa nueva, por carro, por lo que usted quiera pedirle. El Señor nos dice: hasta ahora nada han recibido, porque todo lo que piden, lo piden para gastarlo en vuestros propios deleites. Y además de pedir, solo y pedir, no saben pedir. Pero les dije que no sea su petición en esta mañana, sino vamos a recibir una petición de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pide Dios de usted? ¿Qué pide Dios de Luis? ¿Qué pide Dios de Francisco? Ponga su nombre. ¿Qué pide Dios de Dubi, de Marcelo, de Arturo? ¿Qué pide Dios? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que usted cree que Dios le podría pedir a usted? Leamos su palabra. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Francisco, ahora pues, Germán, ahora pues, Fernán, ¿qué pide Jehová, tu Dios personal, de ti? ¿Qué es lo que pide? Dice así: sino que una de las cosas que Él pide es, sino que temas a Jehová tu Dios. 1. 2. Que andes en todos sus caminos, los de Él, no los suyos.
3, que lo ames. 3, que lo ames. 4, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Leo nuevamente así de corrido el pasaje. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Por favor, si todavía no ha bajado el volumen a su celular, o lo apaga o lo baja ahí, pero les pido, con todo el respeto que usted merece, si le entra una llamada, no salga a contestar la llamada, déjelo ahí, que si es algo urgente y después se va a dar cuenta de lo que es, pero no cometa el error de levantarse ahí. Uno va a iglesias donde entra una llamada y le suena y la gente pasa como si nada, y qué pura vida, y todo la loquera, el irrespeto, la irreverencia. Entonces le solicitamos que pueda controlar ahí su teléfono. Entonces el Señor, Erika, nos demanda varias cosas a cada uno de nosotros, y quiero compartir en esta hermosísima mañana acerca del servicio hacia Dios, el servir al Señor. ¿Cómo podemos servir al Señor? ¿Qué demanda el Señor para que seamos candidatos cada uno de nosotros de poderle servir a Él? Una de las maneras que cada uno de nosotros podemos crecer, Luisito, es sirviéndole a Dios. Usted no puede pretender crecer en una iglesia si solamente viene los domingos, o si vienen los discipulados, ya sea el miércoles o el martes. Esa es una manera, esa es parte del crecimiento, pero no lo es el todo. Una de las maneras, Marvin, de crecer en el Señor es de servirle incondicionalmente. Cuando nosotros hablamos de servir, es respuesta a lo que yo siento y conozco de parte del Dios que dio su vida, derramó su sangre, la cual me limpió, me lavó y hizo de mí, como dijo Sandrita, una nueva persona, una nueva criatura. Hoy está ella hablando de su primer año en Cristo Jesús. Pero imagínense que Sandrita pase y diga, sí, tengo un año, pero ya, y la verdad que yo no siento cambio. No es de parte de Dios. Los cambios que tienen que haber en la persona dependen de usted, porque Dios hace su parte, pero usted tiene que hacer la suya. Así es que si hasta el día de hoy usted tiene 2, 3 años, 5 años y todavía no está sintiendo al Señor, ¿qué está pasando? Vamos a ver entonces qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Por lo menos el Señor ahí dice que lo que Él pide es que le temamos a Él, al Señor. Cuando hablamos de temor, ya muchas veces esa parte se ha aclarado, y el temor de Dios no es un temor de miedo, no es un temor del cual usted se va a esconder de Dios. Un temor de miedo de lo que podría pasarle a una persona. Un ejemplo bíblico podría ser el de Adán y Eva. Cuando ellos se escondieron, no eran porque temían a Jehová, como el principio que en este caso la palabra de Dios nos manda, de temerle a Él, sino el temor que ellos tuvieron era a consecuencia de la desobediencia que ellos estaban atravesando delante de su Dios, de su Creador. Entonces ellos se escondieron porque sabían que habían fallado, que habían pecado delante de Dios, que habían desobedecido. Y entonces, cuando usted se esconde del Señor, es porque algo está sucediendo en la persona, que usted sabe que Dios lo que va a venir a hacer en ese momento es a reprenderle. Es más, yo lo pongo así como muy lejano que el Señor va a venir, sino como lo que dice su palabra, que el Espíritu te va a redarguir de lo que está sucediendo en tu vida, de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás pensando, y de acuerdo a lo que estás pensando estás actuando. Y si tú sabes que es fuera del propósito de Dios, entonces eso es lo que te hace esconderte, ponerte en un lugar donde crees que Dios no te va a ver. Pero imagínese que el salmista dice, ¿a dónde yo voy a huir de tu presencia?
Si estuviera en lo más alto, ahí estás tú. Si estuviera en lo más bajo, ahí tú estás. Si en lo profundo de la mar estuviera, aún ahí estás tú. Si me escondo debajo de una piedra, ahí estás tú también. Recuerde, porque el que hizo tus ojos te ve. Él te está viendo. No hay ningún lugar, Jessica, donde el ser humano pretenda esconderse de Dios. Por eso es que el Señor muchas veces, a través de su palabra, Él nos dice: huye el impío sin que nadie le persiga. Es que no es necesario de que alguno o alguna se dé cuenta de lo que tú estés viviendo, sino que el Espíritu Santo, dándote el beneficio que está contristado en tu vida, va a redarguirte y te va a traer en esa condición que puedas estar de desobediencia. Te va a decir: hijo, hija, eso está mal. Todavía dándote el beneficio que no te hayas alejado del Señor, porque una vez que tú te apartes del Señor a través del pecado, ya el Señor no está en ti. Recuerde que principales pecados para que la presencia de Dios no esté en tu vida, uno de ellos es la idolatría. Otro de ellos, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si usted no está casado y está teniendo relaciones sexuales, déjeme decirle que Dios no está en usted, porque Él no habita en medio del pecado. Él no está en usted. Entiéndalo, y aparte de entenderlo, vuelva a entender de que Dios no puede hacer absolutamente nada en su vida si usted está viviendo en pecado. Te estamos condenando, te estoy condenando, todo lo contrario. Te lo estoy advirtiendo, te lo estoy diciendo para que salgas de condenación y puedas tener la oportunidad, o darte la oportunidad, de que el Señor trate con tu vida, y mientras estés vivo tengas el chance de arrepentirte, de nacer de nuevo y entablar una buena relación con el Señor. Amén, hermanos. Hoy vengo tranquilito, no vengo así como muy y más que los veo a ustedes así bien queditos, espero no se me suba la presión. Una de las cosas que el Señor demanda también es que dice que andemos en sus caminos. Andar en los caminos del Señor, si es en Él, va a ser lo más lindo, va a ser lo mejor que puede haber sucedido en tu vida. Andar en el Señor, donde tú sabes que te acuestas Él en ti y te levantas con Él en ti, que Él está viviendo en ti, y puedas sonreír al día, a la vida, y puedas darte la oportunidad de que hoy y mañana y pasado mañana, mientras estés vivo, te vas a dar la oportunidad de andar en los caminos del Señor. Pero en los caminos del Señor no hay atajos. No hay, yo me voy a ir por aquí o voy a agarrar por este lado pretendiendo llegar antes. En el camino es Jesús, y Él te va a guiar. Si Él está en ti, Él te va a guiar para que no te desvíes. Porque muchas veces cuando uno va en el camino, ¿sabe qué es lo que pasa en la mayoría, por no decir en todo? Cuando uno va, qué sé yo, en un autobús y en un carro propio, uno va, si no conoce aquel lugar, uno va viendo para todos lados, para ver qué ve nuevo o algo que no ha visto. No sé qué lugar andaba. Sí, veníamos con mi papá de la Guásima, de Alajuela, y después me dice: vámonos por Huachipilín. Y yo tenía años de no pasar por ahí, y le digo a mi papá: uy, mi tata, digo, esto yo no lo había visto. Y comencé a ver, y venía manejando, ¿verdad? Y comencé a ver por todos lados aquello, las edificaciones, los centros comerciales, y tan bonito aquello. Y sabe que de yo estar conociendo todo aquel lugar, me distraigo en el manejo. Eso es como la persona que va manejando y va hablando con su teléfono celular, se distrae. Por muy carga que sea usted, por muchos años que tenga usted de manejar, usted se va a distraer. Y el propósito de caminar en el Señor es que usted no se distraiga, porque cuando usted menos piensa, en un abrir y cerrar de ojos, vas a chocar con tu vida. Vas a chocar en el automóvil porque te estás distrayendo. Pero ahora, si tú estás centrado en los caminos del Señor, ahí no te vas a perder.
Es Él a través de su Santo Espíritu quien te va a llevar, te va a guiar para que no te desvíes ni te distraigas. Que no se vaya por ningún atajo. Que no tome usted y diga, voy a aventurarme y voy a irme por este otro lado para descubrir lo que es la familia, para descubrir lo que es tener un hijo o una hija, para experimentar con cada uno de ellos. Lastimosamente, muchos padres hoy podrían lamentar la inexperiencia de ser papá o de ser mamá y que se ha experimentado con los hijos. Y que hoy por hoy se ven frustrados de ver la calidad de hijos e hijas que tienen por haber agarrado un camino que no precisamente era el del Señor. El Señor dice con respecto a sus hijos que debemos de guiarle a través de su palabra, de enseñarle la palabra del Señor. Por cierto, ¿cuánto tiempo invierte usted hoy en día que dice ser cristiano o cristiana para encarrilar a sus hijos y encaminarlo en los rieles del Señor para que ellos lleguen a una estación segura a través de la palabra del Señor? Pues déjeme decirle que eso no sucede por arte de magia, eso no sucede porque usted venga a la iglesia, eso no sucede porque usted ofrende, eso no sucede porque usted sea muy bueno o muy buena. La palabra del Señor dice que hay que instruir al niño, hay que capacitarlo, hay que enseñarlo a través de su palabra, solamente a través de ello, y entonces les vamos a evitar a nuestros hijos muchos conflictos, muchas vivencias que nosotros atravesamos por no haber sido instruidos en la palabra del Señor, aunque eso tampoco justifica. Porque aunque tu padre y tu madre no te hayan instruido, ahora en la edad que tienes puedes empezar a hacerlo. Sandra empezó hace un año. ¿Hace cuánto empezaste tú? ¿Y cuánto has avanzado ya en los caminos del Señor? Depende de ti andar en sus caminos. Otra de las partes que te va a llevar después de temer a tu Señor y de andar en sus caminos, hermanos, es de que andando en Él, tú lo vas a llegar a conocer, y cuando lo llegues a conocer verdaderamente, porque es que la mayoría de personas dicen, no, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Todo el mundo dice conocer a Dios. Y cuando uno les dice, ¿qué conoce usted de la palabra del Señor? No saben nada. Y si usted no conoce de la palabra de Dios, no conoce nada de lo que Él le manda de usted, déjeme decirle que aunque usted tenga 10, 20, 30 años, pero de conocer, dice de conocer al Señor, si usted no lo conoce a través de su palabra, usted no lo conoce todavía. No, pero es que Él y yo, Él sabe cómo es mi corazón, Él ya me conoce y yo lo conozco a Él. Esto de conocer no es simplemente de haber oído, de haber escuchado, esto es de relación, de vivencia. ¿Usted conoce a Laura Chinchilla? ¿Sí la conoce? No la conoce. ¿La ha escuchado? ¿La ha visto? No. ¿Nunca la ha visto? No. ¿Bien? ¿Cuántos conocen aquí a Laura Chinchilla? ¿Sí la conocen? ¿Usted la conoce, Ana María? La hemos visto, pero no la conocemos. La hemos visto, pero no la conocemos. Usted pudo haber almorzado con ella, pero todavía no la conoce. Todavía no la conoce. De igual manera, mucha gente ha aceptado al Señor, pero muchos no lo conocen todavía. Porque conocerlo a Él es vivir con Él, caminar con Él, andar con Él. Y el beneficio de llegar a conocerlo a Él, hermanos, hermanas, es de que conociéndolo lo vas a llegar a amar. Porque uno no ama a quien no conoce. Mentira es, jóvenes, adultos, cuando alguien se le arrima ahí, lanceándole, hombre o mujer, queriéndole echar el cuento y decirle yo te amo. ¿Quién te va a amar si no te conoce? Lo que quiere es conseguir el momento, el rato, lo que quiere buscar. Pero de que te conozca, no te conoce. Simplemente lo que quiere es allegarte a ti, sacar de ti, aprovecharse de ti, hombre o mujer. Pero recuerde esto: el hombre y la mujer que no conoce y no ama a Dios, no se ama a sí mismo, ni él puede amar a nadie. Un hombre o una mujer que no ama al Señor, no te ama a ti tampoco. Metas eso en su cabecita, jóvenes.
Esos que se acercan ahí con aretes, con pelos parados, pantalones caídos ahí, grandote, lo que sea, casi en el suelo. Si ese joven no ama a Dios, no te ama a ti tampoco, por muy bonito que sea. Aunque sus ojos sean verdes, claros, o como a usted le guste, negro, blanco, flaco, alto, gordo, pelón, como a usted le guste, nada personal, nada. Si esa persona no ama a Dios, no te ama a ti tampoco. Mónica, a tus 15 añitos, mamita, si se acerca algún patas vueltas a tu vida proponiéndote y diciéndote en el colegio que te ama, eso es mentira. No le creas, porque si esa persona no ama a Dios, tampoco te va a amar a ti. Si ese joven no respeta a Dios, tampoco te va a respetar a ti. Entonces, en el camino del Señor, tú vas a llegar a conocerlo, y cuando comiences a conocerlo, vas a sentir esa química entre usted y el Señor, y vas a comenzar a amarlo. Y fruto de ese amor, de esa relación de usted con Dios, va a nacer algo que va a ser de bendición para su vida. Y es el hecho de llegar a servirle. Dice ahí en el versículo que leímos, el 10:12, ¿qué pide, qué demanda el Señor de cada uno de nosotros? Que andemos en sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dos palabritas ahí, corazón y el alma. Corazón, principio de sentimiento, y el alma, principio de conocimiento. Dos cosas totalmente diferentes. Hay personas que pueden sentir afecto hacia Dios, dando ya el beneficio de la duda que usted ya de andar en sus caminos, usted ha aprendido a amar también a su Señor. Entonces, que lo amemos con todo nuestro corazón, principio de sentimiento, de amor hacia nuestro Dios, y que lo amemos con toda nuestra alma, principio del conocimiento que tenemos de Él. ¿Por qué amo yo a Dios? Verdaderamente yo amo a Dios. Imagínense que este asunto de amar, Danielito, no es simplemente decir yo amo a Dios. No es solamente el decir, porque si yo preguntara en esta mañana cuántos son cristianos aquí, la mayoría respondería. Pero si se hiciera la siguiente pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Si hay sinceridad y verdad en cada uno de ustedes y de los que están viendo el video, ¿cuántos aman verdaderamente al Señor? Recuerde que el que ama no hace daño. Una persona que te daña es porque no te ama. Una persona que se empeña en hacerte daño es porque no te ama. Y por más que tú lo puedas describir, que es bueno, es buena, que es esto, que es lo otro y aquí y allá, recuerde que si esa persona en algún momento de él, de ella, sale esa intención de dañarte, no te ama, porque el que ama no hace daño. Entonces el Señor dice que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, por ese sentimiento que tenemos hacia Él, y que lo amemos con toda nuestra alma por el conocimiento que tenemos de Él a través de la revelación de su palabra. Iglesia del Señor, si usted pretende amar, andar en los caminos, andar en todos sus caminos, de aprender el temor de Jehová, de querer servirle a Él con todo el corazón y con toda tu alma, no lo vas a poder hacer si tú no lo encuentras a través de la revelación que Él puede darte en su palabra. No lo vas a poder hacer. Hay gente que está sirviendo a Dios y no lo conoce. Hay gente que está sirviendo a Dios y pronto se frustran, se cansan, lo hallan como una monotonía, lo hallan como una rutina. El servir a Dios, Juan Carlos, es el privilegio más grande que Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros. Servirle a Él. Danielito, y el anhelar, querer servir a Dios, eso te va a dar crecimiento en Él.
Vamos a tocar unos pasajes de la palabra del Señor. No lo busque o apúntelo ahí si tiene con qué anotar ahí en su hojita. El pueblo de Israel, a pesar de todas las señales y maravillas, Arturo, que Dios había hecho para que ellos comenzaran a creer que verdaderamente Dios estaba con ellos, no fue suficiente, porque en determinado momento que ellos se ven apremiados ahí porque Faraón venía persiguiéndolos, a acosarlos para llevarlos nuevamente a Egipto, para seguirlos teniendo esclavizados. Llega el momento en que el pueblo reniega contra su líder, en este caso contra Moisés, y le dice: por eso te dijimos que si nos ibas a traer a este desierto para morir aquí, mejor preferimos seguir sirviendo a los egipcios. Ellos no podían entender todavía que el estar aproximadamente 430 años en una tierra que no era su tierra, sirviendo a un rey que se declaraba Dios, no era el Dios verdadero. Pero ellos, por no querer atravesar ningún momento de apremio, ellos preferían vivir esclavizados, donde se les atormentaba, donde no había libertad, donde no podían hacer nada que no dijera el faraón. Hay gente que quiere vivir en su libertad, que se convierte en un libertinaje porque viven esclavizados no necesariamente del Señor, sino de su propio yo. Porque no han descubierto todavía quién es el que verdaderamente, Luis Aglietti, está gobernando su vida. Si es verdaderamente Dios, si es usted el que la gobierna, o si es el mismo diablo el que puede estar gobernando su vida. Y tan terrible es que usted esté gobernando su vida como que si la estuviera gobernando el mismo Satanás. El que usted gobierne solo su vida, déjeme decirle que es cuestión de tiempo para que tarde o temprano usted termine rindiéndose a las huestes de Satanás y de cada uno de sus demonios. Por eso, si hasta el día de hoy usted está gobernando su vida, permítase, dése el chance, la oportunidad para que sea el Señor quien comience a gobernar y a dirigir su vida. Y en Él no hay pérdida, en Él todo es ganancia, porque nada de este mundo se puede comparar a lo que Cristo Jesús quiere dar y ha dado a tu vida si todavía no lo has descubierto. Pero el pueblo decía: porque mejor no fuera a servir a los egipcios. Nunca va a ser mejor, Marvin, el servir al mundo que el servir a Dios. Ahora, Dios te da la libertad de que tú sirvas a quien quiera servirle. Y de la decisión que tú tomes, tienes toda la libertad de hacerlo. Pero recuerda que también tienes toda la responsabilidad sobre todo lo que tú has decidido hacer. No culpes a Dios. Ninguno puede servir a dos señores. O le sirves al Señor, o le sirves a Satanás, o te sirves a ti mismo. El Señor demanda en su palabra, dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Oiga lo que dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Mis ojos pondré sobre los... ¿Cómo dice? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en singular, personalmente, el que ande en el camino de la perfección que Dios quiere hacer en su vida. Quite esa mentalidad de decir: es que perfecto solo Dios. Si usted está encaminado, enrumbado en los caminos del Señor, eres firme candidato para llegar a la perfección en Cristo Jesús. No lo que el hombre puede hacer, sino lo que Dios puede operar en tu vida, lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Por eso es que Él no es en cualquier persona Dubi que Él pone sus ojos. Él pone sus ojos sobre el hombre y la mujer que es fiel.
Porque usted, ¿verdad que no se complacería, usted siendo casado o casada, de que su pareja le fuera infiel? ¿Seguiría usted ahí tomadito de la mano y siguiendo la relación de la misma manera, sabiendo que hay infidelidad en esa relación? Dios demanda nuestra fidelidad y nuestra perfección en Él para poder ser candidatos para servirle. Esto no es cuestión de la capacidad humana que usted pueda tener. Usted puede estar muy capacitado, pero qué lástima, achará si esa capacidad usted todavía no la ha puesto en manos del Señor. Pablo, cuando él verdaderamente entiende lo que él era antes y lo que es ahora, después de su encuentro con el Señor, que ojalá usted ya lo tenga bien aclarado, usted ya lo haya entendido de lo que usted era antes y de lo que es ahora en Cristo Jesús. Pablo, hablando de su propia vida, él dice que en cuanto al servicio del Señor, él se ha hecho para con los demás como son los demás. ¿De qué manera? Me he hecho a los judíos, me he hecho a los gentiles, con tal de ganar más almas para Cristo. Él tenía definido, Sandra, lo que él quería ser, un ganador de almas. Dice su palabra que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Entonces, Pablo, seguro de lo que él tenía en su vida, su llamamiento personal, su relación con Dios, él mismo dice: yo no voy dando golpes como a la aventura, yo no voy golpeando el aire, yo tengo así bien claro de que yo, más que dar golpes al aire, lo que golpeo es mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Cristo Jesús. Servidumbre, señal de servicio por decisión propia, esclavitud por decisión propia. Pero déjeme decirle que si usted ha considerado esclavizarse del Señor, déjeme decirte que es el mejor amo que existe para poder darle el mejor trato a sus fieles esclavos. Ninguno que se ha esclavizado a Cristo Jesús hoy podría, en este caso, reclamarle algo de que el Señor le haya tratado mal. Lo que puedas estar viviendo mal fuera del Señor, exactamente es por eso, porque lo estás viviendo fuera del Señor. Pero si tú comprendes y entiendes que tu servicio, tu decisión de caminar y de estar anhelando servir siempre a su Señor, dice Pablo de la siguiente manera: yo mismo golpeo mi cuerpo. Esa palabra de golpear mi cuerpo es disciplino mi vida. Me disciplino a mí mismo en mi mente, porque yo sé quién soy, yo estoy firme, yo estoy convencido de quién soy en Cristo Jesús. Soy un siervo de Dios, yo siervo de Jesucristo. Así comienza Pablo sus relatos. Podría comenzar el suyo así, de esa manera: yo, Herman, siervo de Jesucristo, o ponga su nombre en primera persona: yo, siervo de Jesucristo, golpeo mi cuerpo, lo disciplino, me adapto, me uno a lo que el Señor demanda de mí. Si Él dice que lo ame, yo voy a aprender a amarlo en la medida que yo camine con Él. Pero si tú caminas con el Señor de vez en cuando, o eres de lo que muchas veces el Señor ha caminado contigo y tú ni cuenta te has dado, como les pasó a los dos que iban con Él a su lado camino hacia Emaús, que era Dios mismo, Jesús, hablándoles a ellos, y ellos no sabían quién era. Pablo, convencido de lo que él sabía, de lo que conllevaba ser servidor del Señor, dice: yo golpeo mi cuerpo, me disciplino a mí mismo. Una de las cosas que tiene que aprender el cristiano, el verdadero hijo de Dios, Arturito, porque cristiano no es cualquiera, cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo. El que no lo tiene no es de Él. Romanos 8:9. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no lo tiene no es de Él. Usted puede estar aquí muy sentado, muy sentadita, pero si usted sabe que está en pecado, déjeme decirle una vez más que el Señor no está en usted. Pero le tengo una buena nueva:
El Señor quiere darte hoy la oportunidad para que hoy le rindas tu vida a Él y no salgas de la misma manera en que has llegado en este día. Yo mismo golpeo mi cuerpo, golpea usted el suyo, se disciplina usted para con el Señor, o es que tienes mucho trabajo, tienes mucho que hacer. Oiga, parte de la disciplina del servicio al Señor es que si tienes tiempo para tu trabajo, ¿cuánto más tiempo debes de tener para servirle al que te da la oportunidad de trabajar, el que te da la oportunidad de criar tus hijos, el que te da la oportunidad de tener un hogar, una familia, un esposo, una esposa, y lo que tengas? Y si no tienes tiempo para Dios, una vez llevé a una persona en el carro. Les iba a decir que era mi hermano, pero no les voy a decir. ¿Dónde vas? Voy para la iglesia. Ah, qué bueno. ¿Y qué llevas ahí? Los libros de la iglesia, las actas y todo eso. ¿Y ahí qué pasó? Es que ya lo he pensado muy bien y no tengo tiempo para servirle a Dios. Si usted no le sirve a Dios, no se preocupe. Otra persona lo va a hacer. Si usted no anhela servirle a Dios, tranquilo, tranquila. Uy, qué salvada lo que está diciendo el pastor. Ven, yo pensaba así de esa manera. No le sirvo yo, otro lo va a hacer. Qué lástima que te pierdas ese privilegio. Por unos pesos más, por unos pesos menos. O simplemente porque te has conformado en tu silla, en el sillón de tu casa, el control del tele, o la máquina de coser, o los payasitos que pintes, o las cremas que venden, las colonias, y no tengas tiempo para servir al Señor. ¿Y sabe por qué mucha gente no le sirve al Señor? Porque no lo ama. Porque no lo ama. Porque el que ama a Dios, mi hermano, se desespera. Siempre está preocupado en qué sirvo, qué hago, qué puedo hacer. Se ofrece. Para él su tiempo es todo. Para el Señor. Obviamente no le estoy diciendo con eso que renuncie a su trabajo y no tenga o no cumpla con sus obligaciones. Es que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Sí, pero es que a mí no me alcanza el tiempo. Levántese más temprano. Sí, pero es que yo hago muchas cosas. Entonces, clasifique sus prioridades. Y le recomiendo que entre sus prioridades ponga el servir a Dios. Ponga el servir a Dios. ¿Cómo le sirvo a Dios? Pero es que, ¿será que Dios me quiere usar a mí? Pues claro que sí te quiere usar. Pero tampoco te va a obligar si no lo quieres hacer. Eso es como que el Señor quiera obligarte a que tú lo ames. Él sí condiciona esto y dice, Dubi, yo amo a los que me aman. No lo amas, Él tampoco te ama a ti. Porque el amor tiene que ser recíproco. Tú me amas, yo te amo. Tiene que haber reciprocidad en aquel que dice que ama. Amén, iglesia. 2. Una de las cosas que el Señor pide ya en su servicio de la iglesia es que tiene que haber un ingrediente básico, que cuando tú lo amas, obviamente, tiene que haber un principio que es la fidelidad. Usted tiene que ser fiel a su Señor, y fiel a su Señor conlleva el que usted sea siempre fiel al servicio de Él. Cuando hablamos de fidelidad, es que nada te va a robar. No va a haber una competencia de que si sirvo por este lado o si sirvo del otro. Cuando tú permaneces fiel a Él, sirviéndole, dándote, sacando el tiempo de donde tú no lo tengas, de donde tú puedas saber y entender que necesitas servirle a Dios, que te desgastas por servirle a Dios.
que si bien es cierto tienes que trabajar los 6, 7 días de la semana, pero tienes que sacar el tiempo fiel al servicio de tu Señor para que puedas ser candidato a crecer en Él. Por eso hay muchos cristianos enanos que no crecen, no se desarrollan. Porque si usted no se mete en su palabra, entiéndalo, dice el Señor, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. No puedes pretender servirle a alguien que tú no conoces. Debes de meterte en su palabra, en cada detalle de su palabra, en cada una de las cosas que Dios demanda de usted. Y una de ellas es que usted sea fiel a Él, para que Él permanezca fiel también en usted. Ahora, déjeme aclararle esto, obviamente, que si usted es infiel, Él permanecerá fiel para con Él mismo, no necesariamente para usted, si le es infiel. La fidelidad es uno de los principios básicos que el Señor demanda a cada uno de nosotros, y una de las señales de la fidelidad es lo que al principio hablábamos, tomando el ejemplo de Sandrita, que es el asunto del testimonio. Una vez andábamos predicando de casa en casa, Arturo con Fernando Peralta, ¿te acuerdas? Y andábamos predicando ahí de casa en casa, y resulta que andamos de 2 en 2, y resulta cuando vemos van siguiendo a don Fernando con un machete. Literalmente lo iban siguiendo, Francisco, con un machete. Y el hombre que lo iba siguiendo lo iba a machetear. Y cuando llegamos ahí, el señor del machete se cansó, no lo siguió, y llegamos donde Fernando, cansado de él también, y nos regresamos para preguntarle al Señor que qué era lo que había pasado. Pensamos que Fernando seguro lo había ofendido, le había dicho algo, y llegamos y le preguntamos: ¿sabe por qué yo lo iba a machetear a ese hombre? Porque él vino a mí a hablarme de Cristo, vino a predicarme de Cristo, y yo me doy cuenta de que ese hombre le pega a su mujer. Fidelidad, testimonio. Imagínense que yo les esté hablando esta mañana de fidelidad y testimonio, y allá mi esposa mordiéndose los labios por querer decir: mentiroso, falso, lo que estás diciendo, eso es mentira. Tú sabes cómo eres aquí en la casa, tú sabes lo que eres, y estás de mentiroso ahí hablándole. O que algún hijo suyo se levantara, si te oyese predicando, hablando del Señor, y te dijera: papi, tú no hables del Señor, no mereces hablar de Él, porque tú eres todo lo contrario de lo que estás hablando. Esposo o esposa, o jóvenes, si tú permaneces fiel, Él también va a permanecer fiel contigo. Pero no pretendas servir al Señor cuando tú sabes que eres una persona infiel, que dices una cosa pero haces otra, que demuestras ser una cosa pero eres otra persona. Doble cara. Pronto te vas a frustrar, te vas a cansar. Siempre pretendo ver la hoja así, pero no puedo, disculpen. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 20, versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad. Humildad, Danielito. Comienzo ya la primera, mejor me quedo aquí. Danielito, humildad.